11:06, nos vamos ahora a abordar un tema que, es muy sensible para la sociedad varillense, un tema que ha causado en su momento mucha conmoción también y que hoy tiene una nueva página en esto que estamos viendo, en aquellas personas que tienen prisión por delitos realmente aberrantes, terribles, y que, en estas circunstancias vemos que se les están otorgando la prisión domiciliaria. Y nos ha tocado a nosotros los varillenses también recibir este tipo de noticias que nos entristece y nos enoja. Así que vamos a entrevistar al doctor Juan Riveros. El doctor Juan Riveros es abogado. Él ha llevado adelante una causa aquí que la víctima ha sido en su momento una menor que lamentablemente víctima de violación de su propio padre, condenado esta persona conocida aquí de la ciudad de Las Varillas, y ahora le han otorgado el beneficio de prisión domiciliaria a este individuo. Vamos en primer momento a saludar al doctor Riveros. Doctor Riveros, muy buenos días. Buenos días. Bueno, acá estamos con esta información que, nos ha caído como un baldazo de agua fría realmente, porque aunque tiene unos días, ¿no?, el hecho, en este caso decir que hay una prisión domiciliaria a este hombre. Yo no sé que ya estaba condenado por violación a su propia hija. Sí, efectivamente, a este hombre se le ha otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria. La víctima, igual que yo, estamos absolutamente sorprendidos porque nunca fuimos informados ni notificados de nada, ni tampoco se le pidió la opinión a ella sobre esta situación. En realidad, el jueves pasado, se enteró ella por comentarios de gente allegada. Después yo lo confirmé el día viernes cuando hablé por teléfono al juzgado, y recién ahí fuimos notificados de la sentencia. Ella aún formalmente no ha sido notificada, he sido notificado solamente yo. ¿Y esto por qué pasa, doctor? A ver, es una situación bastante atípica. Si bien no es por el COVID-19, sí lo es. Sí, la jueza consideró que como este hombre tiene un problema cardíaco en donde tiene cada 20 días que hacerse un análisis, ella consideró que esta salida al análisis puede ingresar el virus a la cárcel. Yo no digo que esto no puede ser, yo lo que digo es que había medidas alternativas para tomar antes que mandarlo a una casa. Como por ejemplo, aislarle un lugar, la zona de enfermería, en fin, hay muchas formas de evitar el contagio sin que tengan que derivarlo a una casa, a un domicilio particular. En un lugar de enfermería de la misma cárcel le hacen el análisis y él vuelve a estar preso, ¿o no? Se lo hacen como es un análisis que tiene que ser, es un análisis de coagulación, requiere sí o sí que sea en el mismo laboratorio, no puede ser trasladada la sangre, pero eso no significa que, insisto, no puedan llevarlo a ir al laboratorio, que pueda... que vuelva, que esté aislado durante 14 días, que es el periodo de incubación, y en todo caso después seguirá en el pabellón. Claro, bien. La jueza de ejecución penal es la doctora María Teresa Garay, ¿no? Correcto. Ella es la jueza. Sí, a esto hay que agregarle que el médico del servicio penitenciario, como así también el médico forense, no recomendaron la detención domiciliaria porque dice que aumenta el riesgo de contagiarse en un domicilio más que en la cárcel. Así que médicos, digamos, especialistas, hacen una recomendación adversa y lo mismo la jueza toma la determinación. Y la fiscal, que también tiene la obligación de dar su dictamen, el dictamen fiscal es negativo también, en el mismo sentido. Todos dan el dictamen negativo, negativo, y no obstante esto la jueza decide lo contrario. Sí.
¿La jueza es de ahí de San Francisco? ¿Esto se decide en San Francisco? Sí, la jueza es la jueza de ejecución penal de San Francisco, correcto. Bien. Doctor, escuchaba, porque bueno, usted sabe el descontento en general que hay en relación a este tema Claro. de los presos que están dejando en libertad, y lo escuchaba a el doctor Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que él hablaba de esta ley, que es la ley de la víctima, en donde, claro, dice, no están cumpliendo una ley que nos costó muchísimo aprobar, y sin embargo los están largando, los están dando la posibilidad de estar en libertad, sin tener en cuenta la notificación a las víctimas. Sí, cuando Sergio Massa hace referencia a eso el día lunes o martes, sí, se refiere a esto que estoy diciendo yo, básicamente, que es la notificación y la vista a la víctima. Claro, porque yo lo escuché atentamente, me pareció muy acertado lo que él estaba diciendo, e inclusive después escuché también notas familiares de personas víctimas en el caso de homicidios, que le hablaban de que Sergio Massa desde el primer momento estuvo con esta lucha, y dice, y él tiene toda la razón, y bueno, tenían un poco de esperanza como que podía llegar en el ámbito judicial a hacerse presentaciones, digamos, diciendo que como no le pidieron esta vista, o no le dieron esta vista a las víctimas, podía haber una vuelta atrás. ¿Hay algo para hacer? Porque este hombre ahora, él ya está en prisión domiciliaria. ¿Está en San Francisco o está en Las Varillas? No, está en San Francisco. En San Francisco. En San Francisco. Con una persona que ha tomado la responsabilidad de hacerse cargo de él, porque, por cierto, al estar en una detención domiciliaria, alguien tiene que proveer de todas las cuestiones para comer y demás, porque no puede salir ni siquiera a la esquina, ni en el kiosco, nada. Solamente tiene autorizaciones en salidas médicas. Son estas las que yo me refería. Sí, hay algo más. Si se puede revertir o no, sí, es una decisión de la jueza, por cierto. A la víctima le queda un recurso, el recurso de casación, que por cierto, hoy tenemos hoy corre el primer día, yo desde aquí tengo 10 días hábiles para presentarlo, que por cierto lo voy a hacer. Bueno. Y después ya si corresponde o no una sanción a la jueza, ya es un tema que deberá haber uno la legislatura, y bueno, también está analizando las víctimas si va a hacer o no una presentación en ese sentido. Sí es clave el artículo cuando dice que es una falta grave para los jueces el no notificar a las víctimas. Bien, sí, yo lo escuché a eso también, y bueno, y me parece muy importante que los jueces respeten a las víctimas. Sí. Porque si no, y más allá de todas las críticas que tenemos al sistema judicial, que ya son varias las anteriores a esta situación que estamos viviendo, ya con esto es como la frutillita del postre, lo que nos estaba faltando. Sí, a ver, esto es una cuestión de derechos y de hacer las cosas como la ley ordena, básicamente. Y la ley dice que el víctima hay que escucharlo. Y bueno, habrá que escucharlo. Hay que escuchar a las víctimas. Sí, totalmente. Doctor, este hombre fue condenado, si no recuerdo mal, a 8 años, ¿no?, de prisión. 8 años y 3 meses de prisión. Bien. El día 18 de febrero del año 2019. Ese día recién quedó detenido. Porque se consideraba que no entorpecía la investigación, yo no tengo nada para observar al respecto, quedó detenido ese día, es decir, lleva 1 año y 2 meses detenido al momento del recupero, al momento de la detención domiciliaria. 1 año, 2 meses de que está detenido, una pena de 8 años, un delito aberrante, violó a su propia hija, y ahora tuvo 1 año preso, 8 años condenado, tenía una condena de 8 años, y ahora está libre. Sí. Si bien la resolución dice, no está libre, está en la casa, pero si bien la jueza dice que es transitoria, pero no sabemos cuánto va a durar el coronavirus, porque si esto no aparece en la vacuna y pasan 8 años, vas a ir en detención domiciliaria. ¿Me explico lo que digo? Entiendo, decir, sí. No, si bien es transitorio, pero para la jueza depende que la situación del corona se modifique. Y por lo que se ve, la única forma que se modifique va a ser con una vacuna, si no, con cuidados.
pero... Sí, tenemos que seguir, es verdad. Es exactamente, verdad. tal cual. Y yo hago otra pregunta, porque bueno, nosotros los de Las Varillas, por supuesto, todos indignados, ¿y los vecinos de él, de allá en San Francisco, saben que está viviendo un violador ahí Mire, en el barrio? la verdad ¿Cómo que yo- hacen con eso? ¿Cómo no se La le... verdad que desconozco esa situación. El único cuidado que se le estableció al señor fue el patronato de liberados. El patronato de liberados no es un cuidado electrónico, no es una pulsera, no es ningún tipo de dispositivo electrónico. Es simplemente unas visitas periódicas que le hacen para verificar que está en la casa y está ahí básicamente, ¿sí? Pero si los vecinos saben o no, no lo sé. Desconozco si se les ha informado o no esta situación. Y teniendo en cuenta que este hombre, inclusive él mismo no reconoció que hizo este delito tan aberrante. Sí, porque a sí. eso también. Es un juicio en el cual él reconoce la responsabilidad. Claro, no es una persona que dice, yo estoy condenada, pero yo sigo diciendo que soy inocente. No, él reconoció la culpabilidad de algo tan grave. Y él, ¿cómo saben que no puede volver a violar? No sé. Eso ya no corre por mi cuenta, corre por cuenta de la jueza. Por eso, la jueza no piensa en eso, no pone ahí en el escrito que ella presenta. Ella no prevé que porque en realidad tampoco se le alcanzó a hacer ningún estudio psicológico a este hombre. Claro, a mí me parece que más allá, bueno, nosotros acá enojados, digamos, porque, enojados por lo que le hizo a un adolescente de nuestra ciudad, perfecto. Pero el tema es, 1 año nomás estuvo preso, o sea, ¿cómo sabemos que no va a volver a hacer lo mismo? No, por cierto, eso no lo sabe nadie. Ninguno tiene la bola de cristal. Qué decisión la jueza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un tanto arriesgada, bastante arriesgada. Bueno, doctor, nos ha dejado en esta mañana, acá nos hemos quedado impactados por esto. Uno lo veía, usted conocerá, no sé si conoce la ciudad de Las Varillas. Sí, por cierto, sí he estado ahí, porque además he estado desde la introducción de la causa, que la víctima se constituyó en creyente y siempre fue una activa participante dentro del proceso. Bien, bueno, ciudad chica, pueblo grande, como querramos llamarlo, veíamos todo este descontento, enojo, toda esta participación de la gente que un poco más sale a la calle a pedir que no liberen a los violadores, que no liberen a los asesinos, y ahora tenemos a un violador condenado que violó a una chica de Las Varillas que lo han liberado. Domiciliaria le dicen, pero quién controla que no salga de la domiciliaria. No, eso no es garantía nadie. Además lo pueden controlar a las 10 de la mañana y salir a las 11, es decir, no. Bueno, en San Francisco, dice usted, ¿y este hombre puede venir acá a Las Varillas? No, de ninguna manera. No puede. No. Bueno. No. Bueno, la familia me imagino cómo estarán. La familia está preocupada, por cierto que la víctima no sale de su estado de shock, a ella le costó mucho presentar esta denuncia, es un hecho que pasó hace varios años, que a ella le llevó mucho tiempo poder denunciarlo, y cuando logró hacerlo, y logró que se dictara una sentencia, y parecía que todo ya había pasado, se dan con esta novedad. ¿Cómo cuesta a veces entender a la justicia? Nos cuesta entender, pero también ustedes son parte de la justicia y van a seguir luchando para ver si se puede rever esto, y la gente tiene que enterarse de lo que está pasando también para ir conociendo los pormenores del accionar de cada uno de las personas que tienen como usted bien decía, defender los derechos. Y yo estoy realmente muy preocupada por el derecho de la víctima en este caso, porque conozco, quiero mucho a esa persona, y a su vez también me pongo a pensar
en tanta gente que les está pasando lo mismo ahora y que están necesitando respuestas. Así que esperemos que, usted me decía que ahora en la Cámara de Casación puede llegar a haber alguna respuesta que modifique esto. Sí, efectivamente la casación se presenta y va al Tribunal Superior de Justicia, que es quien opera como Cámara de Casación en la provincia de Córdoba, y después en ellos está la decisión. Bien. ¿Pueden tomarse mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo están trabajando en el marco de esto, de pandemia también? La verdad que lo desconozco, pero yo creo que al ser una situación no muy compleja y que además es un incidente de una detención domiciliaria, estimo que pueden resolverlo con cierta celeridad. Bueno, bien. Bueno, vamos a estar atentos a seguir informando en relación a este tema. Y bueno, por supuesto le agradezco mucho el gesto que ha tenido de darnos esta entrevista por un lado y por otra parte de contestar a algunas dudas que por ahí no son muy técnicas nuestras preguntas, pero siempre estamos preguntando desde de la persona común, ¿no? Que como yo creo que se ha quedado bastante anonadado con esta noticia. No, gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, muy amable. Es el doctor Juan Riveros. Juan Riveros es el abogado de una varillense que, bueno, siendo adolescente le tocó una situación muy fea, violada por su propio padre y con el paso del tiempo, luego de mucho sufrimiento, pudo decirlo, pudo denunciar, se hace el juicio. Luego del juicio, el mismo victimario confiesa 8 años y unos meses de declarado en prisión, están en prisión en San Francisco, y luego de 1 año y un poquito más, en el marco de esta situación que estamos viviendo, que poco entendemos del ámbito judicial, se encuentra ahora con el beneficio de la prisión domiciliaria en San Francisco.